no. He transmigrado. Me he convertido en el eunuco Chao Qian. Gracias a Dios, gracias a Dios. El hermano menor todavía está aquí. Espera. Debo aprovechar que la emperatriz está dormida y huir rápidamente. De lo contrario, tal como lo indican los registros históricos, seré descuartizado. Chao Qian. ¿Cómo te atreves a aprovecharte de mi embriaguez y molestarme? Haré que te descuarticen. Mujer hermosa, Majestad, es un malentendido. Algo terrible ha sucedido. Majestad. Bueno, sobre eso. Silencio. Si este secreto se expone más tarde, exterminaré a tus 9 generaciones de parientes. Estoy acabado, estoy acabado. Debo encontrar una manera de salvar mi vida. Entra. Informando a su majestad, la delegación del reino de Qi, en la reunión de poesía de Meeting, logró una victoria completa. Incluso nos insultó diciendo que nuestro país no tiene individuos talentosos, y además se jactaron que arrasarían con los círculos literarios de nuestro reino del norte. ¿Qué el traje? El minúsculo reino de Qi. ¿Cómo se atreven a ser tan presuntuosos? ¿Dónde está la Academia Genlin? Su majestad, perdónenos. Los eruditos del reino de Qi claramente vinieron preparados. Sucesivamente derrotaron a nuestros 18 grandes eruditos de la Academia Genlin. Este viejo súbdito es incompetente. Un puñado de inútiles. Me habéis deshonrado por completo. ¿Acaso a nuestro reino del norte le falta realmente una sola persona talentosa? Debemos ser humillados por el reino de Qi y tragarnos este insulto. Ahora, todos los diversos estados están viendo a nuestro reino del norte convertirse en el hazmerreír. Su majestad, la derrota en la reunión de poesía de Meeting ya está decidida. No hay otra manera. En opinión de este viejo súbdito, solo podemos evitarlos temporalmente. En cuanto a perder la cara, perdamos la cara entonces. Este viejo súbdito merece la muerte. Y acepta el castigo de buena gana. ¿Cómo podemos elevar la moral de los demás mientras disminuimos nuestro propio prestigio? Si toleramos esto repetidamente, solo sufriremos continuas derrotas y seremos perseguidos y atacados sin descanso por el enemigo. Insolencia. Un simple eunuco. ¿Cómo te atreves a criticar aquí? Simplemente estaba hablando por inspiración. Mi cabello se eriza de rabia contra mi gorra mientras me apoyo en la barandilla. La lluvia torrencial ha cesado. Alzo mi mirada. Rujo hacia el cielo. Mi espíritu heroico arde ferozmente. Un verdadero hombre nacido entre el cielo y la tierra debe poseer una orgullosa integridad. Si yo estuviera presente, ciertamente juraría no retroceder hasta la muerte. ¡Qué excelente poesía! ¡Qué talento literario! Cállate la boca. No tienes derecho a hablar aquí. Solo déjalo hablar. La vergüenza de Yan y Yun aún no ha sido vengada. Cuando cesará el odio de vuestros súbditos. Conduciendo largos carros, aplastaremos el paso de la montaña Elan. Nos daremos un festín con la carne de los cautivos Hu. Saciaremos nuestra sed con la sangre de los Yong. Esperad hasta que empecemos de nuevo, para recuperar los territorios perdidos y reportar a la puerta celestial. Excelente. Usando el pasado para criticar el presente. Realmente pues está el talento poético y espíritu heroico. ¿Cómo puede ser deshonrado? Aunque soy indigno, ofrezco mi vida para luchar en la reunión de poesía de Meeting. Por su majestad, debatiré contra la multitud de eruditos. La digna gran corte del reino del norte. Parece que realmente no queda nadie en este reino del norte. Llega la emperatriz. ¿Será que tiene la intención de entrar personalmente en la contienda y luchar otra ronda contra nuestro reino de Qi, buscando humillación? Todos ustedes están yendo demasiado lejos. Vosotros, grupo de gente de un estado menor, pescado apestoso y camarón podrido, sois dignos de que intervenga la emperatriz. ¿Qué dijiste? Está la princesa quizás sorda. Vuestros literatos del reino de Qi son todos necios. Yo solo puedo derrotarlos a todos. Un simple esclavo eunuco. ¿Te atreves a jactarte descaradamente ante esta princesa? Mereces una bofetada. Su majestad, aunque este Chao Qian se ofreció como voluntario, él no logra entender su propio lugar. El que pierde la cara es el propio reino del norte. Esta es una conferencia de poesía, no una competición de artes marciales. Si no puedes competir, recurres a golpear a la gente. Parece que la tolerancia del reino de Qi es meramente mediocre. Una broma. Tú, un eunuco analfabeto, ¿de verdad tienes la intención de competir en poesía con nuestra delegación del reino de Qi, en un concurso de poesía? Afirmáis que no hay talento en mi reino del norte, así que vine solo. Estáis aquí ante los 2 ejércitos, esquivando y dando rodeos,
intentando obtener beneficios sin compromiso. ¿En qué se diferencia este comportamiento del de una ramera? Solo temo que no te atrevas a competir. Apostamos las ciudades fronterizas que hemos conquistado. El perdedor del concurso de poesía retira sus tropas. Se atreve tu reino del norte. Su Majestad. Absolutamente no. No podemos depositar nuestra esperanza en este simple, vil pequeño esclavo. Chao Qian. ¿Qué tan seguro estás? Si su majestad no confía en mí, entonces, ¿por qué me emplea? Si perdéis, la princesa de vuestro reino de Qi se casará conmigo. ¿Os atrevéis? Yo, la princesa, acepto. Dale una buena lección a este bueno para nada. Y de paso, diles a estos tontos ignorantes. Los círculos literarios del Reino del Norte, solo un montón de barro. ¿Qué es el cielo? El pueblo es el cielo. ¿Qué es la tierra? El lugar de residencia es la tierra. Correcto. Entonces te pregunto, ¿qué son el cielo y la tierra? El cielo es redondo, la tierra es cuadrada, nutriendo a todas las personas. En realidad lo igualó. La pregunta del anciano An sobre el Dao. Entonces te pregunto, ¿por qué estudian los eruditos? Naturalmente, lograr fama y estatus a través de los exámenes, asistir a la emperatriz, servir a la corte. Bien, bien. Bien. Incorrecto. Completamente incorrecto. Superficialmente incorrecto. Corto de miras e ignorante. Un erudito debe establecer la mente para el cielo y la tierra, asegurar la vida del pueblo, continuar las enseñanzas perdidas de los sabios del pasado, y establecer la paz para todas las generaciones. Establecer la mente para el cielo y la tierra. Establecer el destino para todas las personas. Continuar las enseñanzas perdidas de los sabios del pasado. Establecer la paz para todas las generaciones. ¡Qué excelentes 4 máximas del Dao! Yo, este anciano, he pasado toda mi vida. Sin embargo, nunca he tocado el reino de estas 4 líneas. ¿Qué clase de libros he estado leyendo después de todo? Ridículo y trágico. Este joven eunuco, en realidad derrotó a Anshen. Este muchacho posee un talento asombroso. Como puede ser meramente una criatura del estanque. Chao Qian. Hoy tú. Verdaderamente subvertiste mi entendimiento. Eres el verdadero gran erudito confuciano. Establecer la mente para el cielo y la tierra. Si uno aprende el Do por la mañana, uno puede morir contento por la noche. Anciano An, la competición no ha terminado. ¿Por qué se va? He perdido. Estas 4 líneas del joven amigo. Ya no soy digno de discutir el Dao con él. A partir de hoy me retiraré a las montañas y los bosques. Y solo contemplaré este Dao hasta la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? La excelente situación de mi reino de Qi. ¿Cómo pudo perderse ante un pequeño esclavo eunuco como tú? Princesa, debes honrar la apuesta y aceptar la derrota. A partir de hoy, debes convertirte en la concubina de mí, este humilde eunuco. Impertinencia. Yo no puedo casarme de ninguna manera con un despreciable eunuco esclavo como tú. Vas a retractarte de tu palabra. Es el reino de Qi tan mal perdedor. Deshonroso. Tura. Una digna princesa del reino de Qi. Incumpliendo su palabra. Si esto se sabe, ¿quién cooperará con su reino de Qi? Si el reino de Qi se niega a cumplir el acuerdo, ejerceré presión sobre el soberano del reino de Qi. No. No importa. En realidad, nunca me gustaste. Nuestro reino del norte es magnánimo. ¿Qué te parece esto? Me besas hoy. Y el asunto de que te cases conmigo quedará zanjado. Casarte conmigo o besarme. Elige tú misma. Princesa, no ponga las cosas difíciles a nuestro reino de Qi. Ven aquí, señorita. Tú, canalla. Xiao Qian, espera y verás. La humillación de hoy.
Ciertamente pagaré esta humillación 100 veces otro día. Ten cuidado. Vámonos. Chaoqian ha prestado un servicio meritorio en la defensa de la nación. Da un paso adelante y escucha. Estoy muy satisfecho con tu desempeño. Por la presente te nombro eunuco principal. Te otorgo 50 lingotes de oro. 300 rollos de seda. Además, te concedo una mansión en la capital. Luchar por su majestad es el deber de este súbdito. Este súbdito no se atreve a buscar recompensas presuntuosamente. Eso es incorrecto. Es gracias a ti. Hoy, en esta reunión de poesía de Meeting, nuestro reino del norte pudo lograr una gran victoria. Habla, ¿qué otro deseo tienes? Este súbdito solicita humildemente a su majestad que retire todas las recompensas. Y permita a este humilde servidor regresar a casa para visitar a su familia durante 3 días. Esta petición la concedo. Además, no rechaces estas recompensas. Recompensar el mérito públicamente es algo bueno. Si no estás de acuerdo, no es esto solo un intento de crear una oportunidad para volverse contra nosotros. Gracias por la inmensa gracia de su majestad. Regresa al palacio. Debo celebrar apropiadamente. Gracias al eunuco jefe Chou por intervenir para ayudar y derrotar a la delegación del reino de Qi. De lo contrario, este anciano y la Academia Genlin todos habrían tenido que disculparse con la muerte. Señor, usted exagera. El favor que este anciano le debe. Más tarde, en el palacio. Si necesitas ayuda, solo dilo. The film was translated and narrated by M Media. Liu Qingqing, esposa de Chaoqian. ¿Quién es? Soy yo. Tu buen esposo ha vuelto. Todavía tienes el descaro de volver. Debías tantas deudas. Y sin decir una palabra. Nos vendiste tanto a mí como a la casa ancestral. Me equivoqué antes. Ahora he vuelto. No permitiré que sufras más. De hecho, dices cosas tan infundadas. Los cobradores de deudas estarán en la puerta mañana. ¿De dónde sacarás el dinero para pagarles? Presté un gran servicio en el palacio. Y recibí muchas recompensas. ¿Qué estás haciendo? No entraste al palacio para convertirte en eunuco. No te preocupes. Todo lo que debería estar aquí está aquí. Da la casualidad de que no se han visto en demasiado tiempo. Dejaré que ustedes dos se pongan al día. Señorita. Señorita. Su Chen Mao, hijo del canciller. Señora. ¿Dónde estás, señorita? He venido a llevarte a casa. ¿Quién es? Señorita. Mira esta figura. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estamos haciendo, señorita? ¿Por qué sigues haciéndote la tonta? Me preguntas para qué vine aquí. Ven. Chaoqian me debe 500 billones de deuda de juego. Vine hoy específicamente a cobrar la deuda. ¿Dónde está Chaoqian si no puede pagar el dinero? Entonces recurriremos a su casa ancestral y a su esposa para que lo pague. No me toques. Llora. Podemos pagarlo. Sí, podemos pagarla. Entonces usa tu cuerpo para pagar. Hoy tengo la intención de jugar contigo hasta que mueras. Atrápenla por mí. Rápido. Suéltame. Alto. Esposo. Chaoqian. Tú, jugador podrido. ¿Te atreves a volver? Suéltala. Te pagaré el dinero. Miserable inútil. ¿Con qué vas a pagar? Piérdete, no arruines mi negocio. Dije que tengo el dinero para pagarte. Suelta a mi esposa. Mocoso. ¿De verdad lograste sacar un lingote de oro? Esto es 1000 taeles. Pagarte 500 taeles es más que suficiente. Espera, algo anda mal. Este es un lingote de oro oficial.
Has estado desaparecido todos estos días. Así que te fuiste a convertirte en un ladrón de poca monta. Me estás calumniando. Me estás calumniando. De lo contrario, ¿cómo podría un miserable inútil como tú tener la capacidad de obtener este lingote de oro? Esto me fue otorgado por la emperatriz. Otorgado por la emperatriz. ¡Qué broma! Otorgado por la emperatriz. ¿Crees que me creería eso? Perfecto. Puedo usar esta oportunidad para matarte justificadamente. Y luego tomar a tu esposa por la fuerza. Vamos. Lleven a este bastardo que robó el lingote de oro oficial. Y ejecútenlo en el acto. Espera, The film was Veamos quién se translated atreve. and narrated by M Media. Gerente principal, por favor, perdónenos. ¿Qué es esta rabia y locura? Mátenlo por mí. como te atreves, aléjate de mí. Ustedes dos se atreven a desafiar órdenes. Joven maestro, esta es la ficha de mando del eunuco, jefe. Eunuco jefe. Eres tú quien, ayer en la reunión de poesía de Meeting, derrotó a la delegación del reino de Qi. Eres tú. Su Chen Mao, ¿cómo te atreves? Oye, espera. ¿Hay algún malentendido aquí? ¿Malentendido, bastardo? Te atreviste a golpearme, ¿no sabes? Que mi padre es el canciller. Soy yo quien te está golpeando. Te atreves a agredir y matar a un funcionario imperial. Te lo digo. Incluso si tu padre viniera hoy aquí, yo podría asegurarme de que pierda su puesto oficial. ¿Qué quieres? Arrodíllate y discúlpate con mi esposa. ¿Quién te crees que eres? No me arrodillaré. Si no te arrodillas, inmediatamente llevaré este asunto directamente a la corte imperial y dejaré que la emperatriz juzgue la situación. Veamos quién sufre. Joven maestro, un hombre sabio no sufre pérdidas inmediatas. Si las autoridades superiores se enteran de esto, el asunto se intensificará. Incluso el maestro será considerado responsable. Te doy el tiempo de 3 respiraciones. Si no te arrodillas, notificaré inmediatamente al censor para que realice un arresto. 3, 2, Joven maestro, simplemente admitamos la derrota. 1. Póstrate. Discúlpate. Lo siento, me equivoqué. ¿Qué dijiste? No comiste. ¿Dónde está esa energía que tenías hace un momento? Me disculpo, señora Chow. Me equivoqué. Te recompensaré con el oro. Nuestras cuentas están saldadas. Gerente principal, solo debemos 500 yen y no tengo cambio. Los 500 taeles restantes. Solo considera este dinero para tu comida de perro. Toma el dinero. Sal de mi residencia, Chao. Nos vamos ahora, nos vamos ahora. Shao Qian. Lucharemos contra ti hasta el final. Si no te mato, mataré a tu esposa. No dejaremos pasar este asunto fácilmente. Bien, te esperaré. Será mejor que vengas mañana. Ya verás y no me atrevo. Te romperé las patas de perro. Tura, ¿por qué molestarse en enfadarse con un simple joven disoluto? Es bueno que estés bien. Esposo, este Xu Chengmao es notoriamente vengativo. Ciertamente no dejará pasar este asunto fácilmente. Solo temo que no se atreva a venir a buscar venganza. Experimenté con algunos pequeños artilugios ayer. Con esta arma secreta. Antes de que regrese al palacio. Naturalmente, debo organizar todo esto correctamente. Esposo, ¿por qué siento? Desde que fuiste al palacio, pareces una persona completamente diferente. Ese aspecto también parece bastante diferente. Acordamos 3 días libres. ¿Por qué me está buscando de nuevo en medio de la noche? Quizás me está pidiendo que juegue ludo. Buen hermano, ¿por qué llegas tan tarde? Como me acabas de llamar. Buen hermano, ven rápido y pasa esta maravillosa noche con nos. Su majestad, usted. Está borracha otra vez. Buen hermano, verdaderamente posees una apariencia hermosa. Nos gusta mucho. The A ti film también was te gusta. translated and narrated by M Media. Deseas mi cuerpo. ¿Es eso así? Maldita sea, esta mujer está completamente borracha. No debo moverme. Si se despierta más tarde, quizás me mande a descuartizar de nuevo. Solo codicias nuestro cuerpo. Sin embargo, finge ser reservado aquí.
Su Majestad. Este humilde servidor está teniendo una reacción fisiológica. Realmente no puedo controlarlo. Solo sigue mis deseos. Su Majestad, de verdad que no. No hables, besa. Su Majestad. Por favor, Su Majestad, no me ponga las cosas difíciles. Miserable. ¿Cómo te atreves a desafiar un edicto imperial? ¿Crees que no haré que te descuarticen? Este humilde servidor no se atreve. La muerte espera de cualquier manera. Podría morir como un fantasma romántico. Ven. Que la tormenta ruja aún más ferozmente. Ve a lavarte y a dormir. Su Alteza. Su súbdito ya ha seguido sus instrucciones. Y presentó el plan malicioso a la delegación del reino de Qi. Todo está listo. Podemos proceder en cualquier momento. Con el siguiente paso del plan. Fei Chong, príncipe heredero del reino del norte. Muy bien, cuando el acto esté consumado. Serás la mayor contribuyente. Poder servir a Su Alteza. Es el honor de este súbdito. Sin embargo, su súbdito tiene un asunto más, con el que deseo solicitar la ayuda de Su Alteza. ¿Cuál es nuestra relación? Canciller, hable con libertad. Su Alteza quizás no sepa. Mi hijo Chen Mao fue incriminado por un villano y encarcelado. La censoría está ejerciendo presión. Y es difícil para su súbdito intervenir. Por lo tanto, deseo solicitar a Su Alteza que opere tras bambalinas. ¿Quién hizo esto? Eunuco jefe Chao Qian. Chao Qian. Hace unos días en la reunión de poesía de Meiting, ganó gran prominencia. Y fue referido como el esclavo eunuco del señor Meiting, Chao Qian. ¿De dónde sacó tanta audacia esta persona insignificante? No sabe qué es. De la facción de mi príncipe heredero, Su Alteza. Ese Chao Qian se basa en el hecho de que es un favorito de la emperatriz. Y también tiene algunos méritos. Actuando con arrogancia y de manera dominante. Simplemente no nos pone en sus ojos en absoluto. Muy bien, lo entiendo. Inmediatamente encontraré a alguien para advertirle. Si todavía no sabe cuál es su lugar, simplemente lo eliminaré. Su Alteza es brillante. Chao Qian, haré que te desgarren 5 caballos. Espera. No me despedace todavía. Este servidor realmente no hizo nada anoche. Este servidor estuvo diligentemente, calentando la cama y vigilando la noche para Su Majestad. ¿Tú? Yo conozco las reglas de Su Majestad. Este servidor entiende. ¿Entiendes? Garantizo que el asunto de que compartamos cama se mantendrá estrictamente confidencial. Considérate sensato. Después de que me emborraché anoche. No hice nada inapropiado, ¿verdad? No, no. Sin embargo, este servidor todavía siente que Su Majestad debería priorizar su salud imperial. Este servidor se atreve a implorar a Su Majestad que deje de beber. Simplemente me gusta este sabor. Deja de dar consejos no solicitados. Pero ese vino de anoche. Este servidor también probó un poco. Y pensó que era simplemente mediocre. ¿Cómo puede gente vulgar como tú posiblemente apreciar el sabor de ese vino exquisito? Informando a Su Majestad, con respecto al arte de elaborar vino. Este servidor también sabe una cosa o dos. Y estoy seguro de que el vino que elaboro, comparado con esa bebida especial del palacio, es cientos de veces mejor. ¿Es eso cierto? Siento que estás diciendo tonterías absolutas. Si Su Majestad no me cree, ¿qué tal si hacemos una apuesta? De acuerdo, si realmente puedes elaborar ese vino exquisito sin igual, no solo dejaré de beber, sino que también puedo concederte una petición. Si no, te castigaré enviándote a los cuarteles de trabajo servil, y haré que limpies las letrinas todos los días. Por favor, espere y verá, Su Majestad. Su Majestad, algo ha sucedido. Su Majestad, su sirviente ha recibido noticias fiables. Las 12 direcciones de la corte interior. En realidad tienen 7 eunucos jefes. Y más de 50 eunucos subalternos, que tienen la intención de presentar una petición conjunta. Planeando solicitar a Su Majestad que destituya a Chao Qian del puesto de eunuco jefe. ¿Qué? Yo personalmente designé a Chao Qian. No están intentando deshonrarme. Una huelga antes incluso de asumir el cargo. ¿Quién se está metiendo conmigo? Chao Qian, te ordeno que vayas inmediatamente a la dirección de ceremonial para gestionar el traspaso de deberes. Debes manejarlo correctamente. Si no logras manejarlo bien,
Te haré el único responsable. Sí. Han pasado 2 horas y todavía no ha salido. ¿Por qué el eunuco Pen se da tantos series? Actúe con calma. Las relaciones dentro de la corte interior son intrincadas y complejas. Si un asunto no se maneja bien, podría provocar fácilmente a las facciones de eunucos a tomar represalias colectivas. Si la situación se vuelve grave, Su Majestad ciertamente lo destituirá. Claramente, esta es alguien que me está atacando deliberadamente. ¿Verdad? Yo tampoco tengo idea. Solo temo que un árbol alto atrape el viento. Los asuntos dentro del departamento son complejos. Lamento haberlo hecho esperar. Eunuco Pen, administrador de la dirección de ceremonia. Eunuco Pen, Su Majestad me ha ordenado venir aquí y asumir las funciones. Además, me gustaría preguntar una cosa. ¿Tiene la corte interior alguna objeción hacia mí? Eunuco Chao, estás bromeando. ¿Quién se atrevería a tener una opinión sobre usted? Un favorito que ascendió al cielo en un solo paso. Tener una opinión. Eunuco Pen, ¿cuál es el significado de este sarcasmo? Lo que quiero decir es que estoy cansado. The film was translated No deseo and recibir visitas hoy. narrated by M Media. La dirección de ceremonial tampoco le da la bienvenida. Puede largarse. ¿Y si no me largo? Entonces será aún más fácil de manejar. Vamos, ya que el eunuco Chao no está dispuesto a irse. Nosotros lo ayudaremos. Llévenlo fuera. Eunuco Pen, el eunuco Chao lo ha esperado a usted durante 4 horas. Debe haber venido con sinceridad. Tendremos que trabajar juntos en el futuro. Si hay algo que discutir, discutámoslo todos apropiadamente. Pero veo al eunuco Chao con este comportamiento agresivo. No parece que haya venido a discutir cosas. Más bien parece un rufián callejero que vino a causar problemas. Eunuco Chao, priorice la situación general. Eunuco Pen. Fui imprudente hace un momento. Por favor, no se ofenda. Así me gusta más. Todos nacemos de padres. ¿Por qué actúa con tanta arrogancia? Solo ganó algo de fama debido a las circunstancias, no es así. Su cabeza está tan echada hacia atrás que podría tocar el cielo. Usted que no sabe nada de la inmensidad del cielo y la tierra. Eunuco Pen, Su Majestad no desea que nuestra corte interior pelee entre nosotros. ¿Qué le parece esto? Usted coopera con mi trabajo, y yo no le pondré las cosas difíciles que le parece. Se atreve a usar a la emperatriz para presionarme. ¿Cree que con solo una palabra mía puedo hacer que le sea imposible dar un solo paso en esta corte interior? ¿Usted? ¿Usted qué? Intente gritar de nuevo. Eunuco jefe. Yo desprecio. Mientras yo esté aquí, mira los mails de eunucos en estas 12 direcciones. ¿Cuál se atreve a escucharlo? En menos de 3 días, puedo obligarlo a la negligencia en el cumplimiento del deber y a renunciar voluntariamente. Eunuco Chao, cálmese. Priorice la situación general. ¿Qué quiere exactamente? No quiero nada específico. Recientemente, la dirección de ceremonial ha estado escasa de fondos. ¿Qué le parece si va a reunir 100,000 taels de plata y los presenta? Entonces me tomaré la molestia de hablar bien de usted dentro de la corte interior, para que todos cooperen con su trabajo. Me estás extorsionando, ¿verdad? Me estás chantajeando. Eunuco Chao debe cuidar sus palabras. Después de todo, uno puede comer descuidadamente, pero uno no debe rociar esas indiscriminadamente. Si usted se cubre con ellas, es usted quien apestará. Bastardo. ¿Qué quieres exactamente? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué estás haciendo? Me estoy encargando de ti. Llega el príncipe heredero. Su Alteza. Saludos a Su Alteza Real, el Príncipe Heredero. Saludos a Su Alteza Real, el príncipe heredero. Su Alteza por fin ha llegado. Si hubiera llegado incluso un momento después, su servidor habría sido por este bastardo, The golpeado film hasta la was muerte. translated and narrated by Deja de M decir Media. tonterías. Imprudencia, como te atreves a hablarle así al eunuco Chao. Eunuco Chao, sus 4 versos sobre el pabellón del ciruelo. Los admiro enormemente. Si tiene alguna queja, hable con libertad. Estoy dispuesto a hacer justicia por usted. Exigió que le entregara 100,000 taels de plata. Si no se lo doy, causará problemas. Está diciendo tonterías. Basura. Este dinero es para mejorar las finanzas de la corte interna. No va a ir a mi bolsillo. Yo amablemente y de buena gana lo ayudé. Sin embargo, él se da la vuelta y me muerde. Verdaderamente un ingrato. En cuanto a los problemas financieros de la dirección de ceremonial, yo también sé una o dos cosas.
tenga la seguridad de que este dinero no entrará absolutamente en el bolsillo del eunuco Pen. ¿Por qué tengo que ser yo quien pague este dinero? En mi opinión, el eunuco Cho está a punto de asumir el cargo de administrador jefe de la Corte Interior, liderando las 12 direcciones de la Corte Interior. Si puede, en un corto periodo de tiempo, resolver los problemas financieros, seguramente establecerá prestigio y se ganará el respeto de todos los eunucos. Presumiblemente, esta también es una sugerencia del eunuco Pen. Así que debería darle las gracias entonces. 100.000 taeles de plata, pedidos así como si nada. Si tienes la capacidad, ve e intenta conseguirlo. Si le falta la habilidad, solo dígalo. ¿Por qué está fingiendo aquí? En mi humilde opinión, incluso si el eunuco Cho vendiera su trasero, todavía no podría recaudar este dinero. ¿Quién dice que no puedo conseguirlo? Bien. Dentro de 7 días, si puede recaudar estos 100.000 taeles, me postraré ante usted y lo llamaré padre. Bien. Dijiste eso, ¿recuerdas? Su Alteza Real, el príncipe heredero, es mi testigo. Acepto esta apuesta. Eunuco Cho, no seas precipitado. Una apuesta es una apuesta, quien teme a quien. Este tonto mordió el anzuelo. Eunuco Cho no debe actuar impulsivamente por despecho. En realidad, este dinero, yo también puedo ayudarle a resolverlo. Sin embargo, necesita hacerme un pequeño favor. ¿Qué favor? El canciller incluso ha suplicado clemencia en la residencia del príncipe heredero. Si puede retirar los cargos penales contra su Cheng Mao, deje que él pague este dinero. Bastardo. Finalmente entiendo. Así que estos dos viejos bastardos están jugando al policía bueno y al policía malo. Aquí se les están viendo las colas de zorro. Eunuco Cho, ¿cuál es su consideración? No liberaré a esa persona. Eunuco Cho solo necesita dar un pequeño consentimiento, y 100.000 taeles serán fácilmente suyos. Sus problemas laborales también pueden resolverse. Este es un asunto que beneficia a ambas partes. Considérenlo cuidadosamente. Considerar que ese Su Cheng Mao es simplemente escoria. Si es liberado después de oprimir a hombres y mujeres, solo será un azote. Porque Su Alteza debe interceder por él de nuevo. Quiere decir el eunuco Cho que prefiere recaudar estos 100.000 taeles usted mismo que ayudarme con este pequeño favor. Esto debe ser mi decisión. Eunuco Cho aún no se ha dado cuenta de la gravedad de la situación. Le estoy dando respeto, The film was translated así que debería and aceptarlo narrated honestamente. by M Media. Si no lo hace, puede soportar las consecuencias. ¿Qué pasa si simplemente me niego a darte este respeto? Eunuco Cho tiene un gran futuro por delante. Todavía tiene familia. Deberías apreciarlos adecuadamente. Si no me respetas, puedo hacer que pierdas todo esto en cualquier momento. Me estás amenazando. Sí, te estoy amenazando. ¿Y eso qué? Eunuco Cho, te daré una última oportunidad. ¿Vas a liberar a esta persona o no? No. Libéralo. De acuerdo. El eunuco Cho es resuelto. No deseo que más tarde vea a alguien llorando, rogando y gritando para que yo libere a la persona. Y de Ayuta. Usted ha ofendido a Su Alteza Real el Príncipe Heredero. Está condenado. Si no puede recaudar suficiente dinero dentro de 7 días, entonces solo espere a arrodillarse y llamarme padre. Nosotros también deberíamos irnos. Él y digo. Eunuco Cho. Ahora puedo ver claramente. Ese canciller Su debe pertenecer ciertamente a la facción del príncipe heredero. El asunto de las 12 directorías de la Casa Imperial ha presentado peticiones. Te está tendiendo una trampa el príncipe heredero. Veo que esos dos bastardos estaban cooperando. Claramente con la intención de incriminarme. Sabiendo que era una trampa, aún así insististe en caer en ella. Ni siquiera pude detenerte. Dime, estos 100.000 taeles, ¿de dónde los vas a sacar? Habiendo ofendido a la facción del príncipe heredero, de ahora en adelante, en la corte imperial, te resultará difícil moverte ni un centímetro. Dentro de esta corte imperial, ¿es el príncipe heredero el único poder dominante? Por supuesto que no. También está la residencia de la princesa de la comandancia, que puede competir de igual a igual con el príncipe heredero. Anciano Dean. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Podrías presentármelos? No hay problema. Puede que no puedan ayudarte. Además, la residencia de la princesa de la comandancia es
Muy resistente a los eruditos. No importa, anciano Ding, solo ayúdame con la presentación. Tengo mi propia manera de persuadirlos. Además, anciano Ding, hay un asunto que requiere tu ayuda. Habla. Déjame este pequeño asunto a mí. Anciano Ding, gracias por tu molestia. Definitivamente te recompensaré después de que el asunto se resuelva. Eunuco Chou, eres demasiado amable. Si no hubieras intervenido en la reunión de poesía de Meeting, podría haber perdido la vida. Eunuco Chou, su majestad lo llama a los aposentos privados. De acuerdo. Su majestad me ha llamado. El hotel de la ciudad imperial albergará una convención de cata de vinos en unos días. Prepárate. Y acompáñame allí cuando llegue el momento. Su majestad, dado su estatus, temo que podría no ser apropiado. Disfrazarse. Solo oculta tu identidad. Hay muchas familias de cata de vinos de renombre que participarán en la competición. Yo también quiero participar por diversión. Pero, ¿Me acompañarás o no? ¿Crees que haré que te desmiembren? yo lo acompañaré. No puedo simplemente acompañarle. Aún no ha llegado la emperatriz. Sí, pero ese eunuco de baja categoría ha llegado en su lugar. Y trajo a un muchacho. No esperaba que este esclavo castrado también tuviera gusto por los hombres. ¡Qué repugnante! No importa, el plan sigue como de costumbre. Sí, Todos, después de una feroz competencia, finalmente hemos seleccionado 2 vinos. A continuación, todos los probarán y votarán para seleccionar al ganador. Buen hermano, mira rápido. Es mi rojo de la hija. Llegó a la final. Te dije que bebieras menos. ¿Por qué bebiste demasiado? Pareces una persona completamente diferente. Este es el vino de la bodega de la familia Qin. Vino de la isla inmortal. Este es el premium rojo de la hija, proporcionado por el maestro Yu. ¿Hay algún amigo dispuesto a ofrecerse como voluntario para subir y probarlos? Yo lo haré. ¿No es esa la princesa de Qi? ¿Por qué está ella aquí? ¿Qué tal es el sabor? Verdaderamente horrible. ¿Qué técnicas de elaboración tan rudimentarias? ¿Cómo se atreven a presentarlo a la competición? Si me preguntas a mí, esta convención de cata de vinos es verdaderamente ridícula. ¿Qué acabas de decir? Dije que el vino de la gente de tu reino del norte sabe a orina de caballo. Horrible de beber. Dices que el vino de nuestro reino del norte es horrible. ¿Qué buen vino tiene tu reino de aquí? Siquiera. Si tienes la capacidad, preséntalo a la competición. Y gana el primer puesto. Bien, ¿por qué no competimos ahora mismo? El perdedor debe beberse las 2 jarras de vino por completo. ¿Qué te parece? ¿qué apuestas tan altas? Beber 2 jarras enteras. Alguien podría morir. No seas impulsivo. Si quieres competir, entonces compite. Mi rojo de la hija. Absolutamente no perderá. Bien, sirvientes. Traed el vino de mi reino de Qi. Quiero debidamente dejar que este grupo de ignorantes vean lo que es verdaderamente un buen vino. ¡Qué aroma tan maravilloso! Prueba. ¿Qué tal es? Está bueno. ¿Qué tal está bueno? Está demasiado avergonzada para decirlo. Entonces, ¿por qué no dejamos que todos lo prueben y juzguen la calidad? Calidad suprema, un vino fino supremo. Comparado con este vino, hija roja, isla inmortal, simplemente no merecen ser mencionados. Dije que la gente de tu reino del norte no sabe cómo elaborar vino. Me equivoqué. El resultado ya es obvio, muchacho. Honra tu apuesta y admite la derrota. Por favor, procede. Buen hermano, ¿qué debemos hacer? Te dije que no fueras impulsivo. Ya hemos perdido. En el peor de los casos,
Beberemos un jarro cada uno. Realmente eres un borracho, un bebedor empedernido. No te atreves a beberlo. Bien, no te pondré las cosas difíciles. ¿Qué tal esto? Haz que este humilde eunuco a tu lado se arrodille y haga la reverencia, y me pida disculpas. Entonces este asunto estará zanjado. ¿Cómo te atreves? ¿Qué eres? Te niegas a beber el vino. Te niegas a arrodillarte y hacer la reverencia. Estás tratando de incumplir la apuesta. Guardias, ¿Cuáles son sus órdenes, princesa? si se niegan a beber, debes obligarlos y vertérselo por la garganta. Sí. Su Alteza Real la Princesa. Hazme este favor hoy. ¿Qué tal si dejamos este asunto? Darte respeto. ¿Qué eres tú? Un simple y humilde eunuco esclavo, tratando de proteger a tu pequeño favorito masculino. ¿De dónde salió este favorito masculino? Uno debe ser indulgente cuando es posible. La última vez que perdiste, ciertamente no te puse las cosas difíciles. ¿Te atreves a mencionar eso? Me humillaste públicamente. Matarte 1000, 10.000 veces no sería demasiado. Oblígalo a beber. Espera. Ayer, la Academia Henning encargó a alguien que almacenara algunos artículos. ¿Todavía recuerdas esto? Sí, están en el patio trasero. ¿Cómo lo sabes? Ese es el vino que encargué a alguien que almacenara. Tráelo. Yo también quiero competir. Vamos. Traigan los artículos del patio trasero. ¡Qué olor tan fuerte! ¿Se puede beber esta cosa tuya? ¿Por qué estás atónito? ¿A que sabes una evaluación? Anuncio que el vino de este amigo es verdaderamente digno, y se lleva el primer premio. ¿Qué quieres decir? Lo sabrás si lo pruebas tú mismo. Todos deberían probarlo también. Comparado con esto, el vino de tu reino de Ki es peor que la orina de caballo. Este vino solo debería existir en el cielo, rara vez probado por mortales. Si no puedo beber este vino de nuevo en el futuro, temo que moriré con pesar. ¿Cuál es el nombre de este vino? Levi número 1. Ofrezco 50.000 taeles de plata. Véndeme su receta. No quiero dinero. Siempre y cuando aceptes ser mi concubina. Te lo daré gratis. Eunuco esclavo, me has insultado repetidamente. ¿Crees que tengo buen temperamento? Entrega la receta inmediatamente. De lo contrario, me aseguraré de que nunca salgas de este establecimiento. ¿Crees que me asustó fácilmente? Este es el reino del norte, no tu reino de Ki. Antes de que hables la próxima vez, piénsalo primero. Canalla. Planeaste esto de antemano. Es hora de cumplir tu promesa, princesa. Por favor, procede. Señora, debe cumplir su apuesta y aceptar la derrota. Pero usted misma lo dijo. Por favor, continúe. ¿Debe un humilde eunuco ser tan despiadado? Es costumbre devolver la cortesía. No corresponder va en contra de la propiedad. Humilde eunuco, admito la derrota. Demos ambos un paso atrás. Con respecto a los asuntos anteriores, los consideraré zanjados. Solo tienes que pedir disculpas, delante de todos. Eres un tonto. Soy la princesa de Ki. Me hiciste decir algo así. Si te niegas, entonces bebe. Oblígame a beber. No, lo diré. Lo siento. Soy un tonto. ¿Qué acabas de decir? Creo que no escuché eso claramente. Soy un tonto. The film was translated and Tonto. narrated by Gracias por tu Media. esfuerzo. Xiao Qian, aún no hemos terminado. Sigues riendo, vámonos. Quítate del camino. Alteza, esta es una noticia terrible. Alteza, la delegación de Ki no logró ganar el premio principal en la competición de cata de vinos. Nuestro plan ha fracasado por completo. ¿Qué pasó? ¿Acaso Lin Xiane no garantizó con absoluta certeza que absolutamente nada saldría mal? Originalmente queríamos que el reino de Ki ganara renombre en la competición de cata de vinos y se convirtiera en un tributo especial de palacio. Este vino contiene trazas de toxinas. Puede evadir el escrutinio de la cocina imperial. La emperatriz es aficionada al vino. En menos de un mes, el veneno seguramente haría efecto.
Nadie lo descubriría. ¿Quién podría haber pensado que Chao Qian aparecería de repente y conquistaría todo el lugar con su vino de elaboración propia y ganaría directamente el campeonato? Ese perro eunuco arruinó mis planes otra vez. Este tipo arruina repetidamente nuestros grandes asuntos. ¿Conoce alguna información interna? Si este tipo no es eliminado, seguramente se convertirá en una gran amenaza. Opino lo mismo. No se puede permitir que este tipo viva. Pero actualmente, el foco principal todavía debe ser atacar a la emperatriz. Después de todo, el secreto de mi presencia fuera del paso no podrá ocultarse por mucho más tiempo. Debemos lanzar el levantamiento y tomar el poder lo antes posible. Alteza, este viejo ministro tiene un plan. Puede matar 2 pájaros de un tiro. Habla. Alteza. Este viejo ministro envió gente a investigar que Chao Qian entró al palacio mediante soborno. No fue castrado. Podemos. Ve y ejecuta el plan. Me duele tanto la cabeza. Parece que ayer. Chao Qian me acompañó de regreso al palacio. Este tipo, de hecho, me vigiló toda la noche. Su Majestad, ya no se le permite beber más. ¿Acaso? Se preocupa por mí. Tiene un rostro inigualable. Me hace incapaz de resistirme a molestarlo. Si lo besamos en secreto una vez, probablemente no se dará cuenta, ¿verdad? Sigue bebiendo. No conoce sus propios límites. Es usted un bebedor ligero. Su Majestad, ¿qué está haciendo? ¿A quién llamas un peso ligero? Estábamos empezando a pensar mejor de ti. El leopardo nunca cambia sus manchas. Su Majestad, este sirviente se ha estado esforzando mucho para demostrar su valía. Ayer no solo ayudé a Su Majestad a salir de problemas, también me ocupé de los del reino de Qi. Además, en la competición de cata de vinos, ganó el primer premio. Parece que ese era el caso. ¿Dónde está el vino que elaboraste? Esto ha sido preparado especialmente por su humilde servidor. Para Su Majestad. ¡Qué buen vino! Nunca he probado tal exquisitez. Es simplemente 100 veces mejor que el rojo de la hija. Su Majestad, entonces ¿qué pasa con la apuesta entre nosotros? ¿Significa eso que su humilde servidor ha ganado? ¿Apuesta? ¿Qué apuesta? ¿Cómo puede Su Majestad faltar a su palabra? Usted dijo que si perdía, dejaría de beber, y también cumpliría una petición de su humilde servidor. Basta de tonterías. De ahora en adelante, el vino que elabores será nuestro suministro exclusivo. Considerando que ofreciste este vino, puedo concederte una petición. De acuerdo. Entonces le pido a Su Majestad que le otorgue a su humilde servidor 100.000 taeles de plata. No, la tesorería anda escasa últimamente. El dinero debe gastarse donde importa. Deberías cambiar tu petición. Entonces le pido a Su Majestad ¿Estás seguro? Lo concedo. Redactaré el decreto imperial en breve. Puedes retirarte ahora. Gracias, Su Majestad. En cuanto al asunto del dinero, parece que todavía tengo que hacer un viaje a la residencia de la princesa de la comandancia. Hu Hongguo, princesa de la comandancia de Tianan. Dios mío. Este viaje realmente valió la pena. Princesa de la comandancia, Xiao Qian, solicita una audiencia. Xiao Qian. Ese nombre suena un poco familiar. Esta persona es el maestro Mei Ting, que brilló en la reunión de poesía de Mei Ting. Los 4 versos de poesía Mei Ting que creó arrasaron en todo el mundo literario. Es ese eunuco de baja categoría. ¿Por qué me está buscando? No le dijiste que mi padre no está aquí. Su sirviente se lo dijo e incluso intentó ahuyentarlo, pero él insistió en ver a la princesa de la comandancia. Además, fue recomendado por Ding Wensheng. ¿Qué importancia tiene Ding Wensheng? Los eruditos son inútiles de 100 maneras. Odio a esos literatos que solo fanfarronean y empuñan sus plumas. No hay necesidad de mostrarle respeto. Simplemente échenlo de inmediato. Sir. ¿Es la princesa de la comandancia de Tianan verdaderamente tan desalmada que ni siquiera me concederá una audiencia? ¿Quién? Según el anciano Ding, la princesa de Tianan valora más las artes marciales que la literatura. Incluso afirmó que se me negaría la entrada. Viéndolo hoy, realmente tenía razón. Libertino. ¿Cuál es tu intención al colarte en la residencia de mi princesa comandante? Podría ser que viniste específicamente a espiar. Si no te explicas claramente hoy, te quitaré tu miserable vida. Si mañana no fuera la fecha límite, ¿por qué correría este riesgo? Cálmate, debo calmarme, proceder según el plan. Habla, pervertido.
Creo que la princesa de la comandancia ha malentendido. He admirado a la princesa de la comandancia durante mucho tiempo. Me tomé la libertad de venir hoy, simplemente porque deseaba hacer tesoros y estrategias a la residencia de la princesa de la comandancia, para elevarla. Posición de la residencia de la princesa de la comandancia en la corte imperial. Si pudiera ganarme el corazón de la princesa de la comandancia, ¿qué importa la muerte? Solo temo que la princesa de la comandancia no me dé la oportunidad de demostrar mi valía. Solo hablando palabras floridas y halagos. No eres más que un eunuco, incluso si posees algo de talento literario. ¿De qué sirve eso para la residencia de mi princesa comandante? Solo sirves para ser alguien que toma prestado el poder para intimidar a otros. Y aún así te atreves a ofrecer tesoros y estrategias. Estás cualificado. Este objeto es mi credencial. Con este objeto, puedo hacer que los soldados de la residencia de la princesa de la comandancia mejoren instantáneamente varios niveles. Estás bromeando. Solo con este juguete. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? ¿Apostar qué? Apuesto a que puedo instantáneamente cambiar la opinión de la princesa y luego hacer que la princesa de la comandancia me ruegue cooperación a cambio. Solo con tu boca. Hablas tan a la ligera. Los eruditos solo presumen y hablan de guerra teóricamente. Verdaderamente, totalmente ridículo. ¿Cómo hiciste eso? Gané la apuesta. ¿Qué es este objeto? Este es mi mosquete de fuego supremo N.1 desarrollado independientemente. Es potente y fácil de llevar. ¡Qué diseño tan ingenioso! Si este objeto se usa en el campo de batalla, no lograría matar enemigos desde 1000 li de distancia. 1000 li de distancia es un poco exagerado. Matar gente a 500 metros es sin esfuerzo. Princesa de la comandancia, todavía cree que estoy hablando de guerra teóricamente. Estaba ciego. Saqué una conclusión precipitada. Te pido disculpas. Por cierto, la fabricación de este mosquete no requiere. Entiendo las preocupaciones de la princesa de la comandancia. Por favor, quédese tranquila, princesa de la comandancia. Este mosquete. Ya puedo lograr la producción en masa. Además, los materiales principales para la fabricación del mosquete son carbón y pedernal. El precio es extremadamente bajo. Puede ser producido en masa, y los materiales son tan baratos. Si la residencia de mi princesa comandante pudiera equipar a todos con uno de estos, un arma así, ¿quién podría ser nuestro enemigo? Exactamente, esta es mi confianza. Soy diferente de esos eruditos demasiado refinados. Soy verdaderamente diferente. Nunca hago promesas vacías. No esperaba que fuera tan sobresaliente, culto y hábil en artes marciales, audaz pero meticuloso. Verdaderamente se le puede llamar un héroe benévolo. Anteriormente lo malinterpreté. Princesa de la comandancia, actualmente en la corte, las facciones que quieren cooperar conmigo son extremadamente numerosas. Mi facción, la residencia de la princesa comandante, ha sido reprimida por el príncipe heredero durante mucho tiempo. Si obtenemos la ayuda de este hombre, ciertamente podremos cambiar el rumbo en un momento crítico. Por favor, asegúrate de cooperar conmigo. Siempre y cuando estés dispuesto a ayudarme, puedes nombrar cualquier condición. De verdad su puede hacer cualquier petición. Si puedo ganarme a esta joven, ya no temeré la represalia del príncipe heredero. Princesa de la comandancia. Solo tengo una petición. Quiero ser su. Entiendo. No te preocupes. De ahora en adelante, serás mi buena hermana. Para ser honesto, desde la infancia, solo he tratado con oficiales militares y soldados. Sigues siendo mi primera hermana mujer. Princesa de la comandancia, creo que ha malentendido. En realidad, quiero convertirme en su príncipe consorte. ¿Qué estás pensando tú, un eunuco? Que esté de acuerdo o no. Por ahora no viene al caso. Si te convirtieras en el príncipe consorte, no tendría yo que vivir en la viudez por el resto de mi vida. No es así, no es así. ¿Quieres decir que no has sido castrado? Princesa de la comandancia. Ahora no tiene preocupaciones, ¿verdad? Princesa de la comandancia. Solo ríndase a mí. Esto. Princesa de la comandancia, mientras se case conmigo. Le garantizo que puedo llevarla a la cima del poder en el Reino del Norte. ¿De dónde sacas tanta confianza? Princesa de la comandancia. Además de tener armas de fuego, también tengo varias armas secretas. Le garantizo que puedo ayudarla a forjar un ejército invencible. Además, su majestad confía mucho en mí ahora. Mientras me convierta en el príncipe consorte, definitivamente me pondré del lado de la residencia de la princesa de la comandancia. Necesito discutir este asunto con mi padre. Además, si realmente quieres casarte conmigo, primero, debes deshacerte de tu título de eunuco. De lo contrario, mi reputación. Entiendo. Mientras la princesa de la comandancia se case conmigo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Sin embargo, recientemente he encontrado una pequeña dificultad, y necesito la ayuda de la princesa de la comandancia. ¿Estás seguro de que el dinero no es un problema?
Pero esta acción es equivalente a que te alinees públicamente con la facción de mi princesa comandante. Prácticamente ya soy tuyo. ¿Qué posición queda por tomar? Definitivamente estaré del lado de la residencia de la princesa de la comandancia. Querer casarte conmigo requiere más que solo palabras. Necesito que me lo demuestres con acciones. Muy bien, es un trato. Shao Qian, finalmente sabes cómo arrepentirte ahora. Te lo digo. Es demasiado tarde. Si te arrodillas y me ruegas ahora, podría considerar dejarte ir. Después de todo, mi padre dijo, alguien en tu situación, hablas muchas tonterías, Chao Mao. Hermano Du. ¿Por qué eres tú? Hermano Du. Habiendo hecho un amigo como tú, debo haber estado verdaderamente ciego. Este golpe es por mi hermano mayor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? ¿Dónde está mi marido? ¿Qué queréis hacer? The film was translated Ayuda, ayuda. and narrated by M. Ayuda, Media. ayuda. Adelante, grita. Cuanto más fuerte grites, más me emociono. Shao Qian, ese perro eunuco, realmente tiene buena fortuna. Es maravilloso estar casado con una joven tan encantadora como tú. ¿Qué es exactamente lo que queréis hacer? Si os atrevéis a tocarme, mi marido ciertamente no os perdonará. Bastardo. Todavía pensando en ese Shao Qian, ese perro villano viene a salvarte. Probablemente escuchó mis condiciones. Y ni siquiera se atreve a aparecer, ¿verdad? Estás diciendo tonterías. Mi marido jamás me abandonaría. Es así. No importa. Bajo este plan abierto, está muerto de cualquier manera. Morirá a mis manos tarde o temprano. Si de verdad tuvierais una manera de lidiar con mi marido, ¿por qué necesitaríais usar métodos tan despreciables? ¿Qué? Di en el clavo. Desprecio a mi marido definitivamente vendrá a salvarme. Si os atrevéis a tocarme, él seguramente os matará. Tengo la intención de jugar contigo. Después de que termine de jugar contigo, llamaré a una docena de subordinados, para que se turnen jugando contigo, para usarte y arruinarte por completo. Y jugar contigo hasta la muerte. Para decirte la verdad, yo ya he tendido una emboscada afuera. Si se atreve a venir, me atrevo a matarlo. Quiero, justo delante de él, disfrutar plenamente jugando contigo. Deja que observe, como yo juego contigo hasta la muerte. Padre, sálvame rápido. Padre, Me gustaría ver quién se atreve a moverse. que nadie se mueva. No te muevas. Muévete y dejaré que mi padre te masacre. No te muevas. Padre, Viejo perro Su. Estoy aquí, ¿qué quieres? bastardo. Shao Qian, ¿qué le hiciste exactamente a mi hijo? ¿Qué hice? Lo estoy usando a él para decirte esto. Si tocas a mi esposa, mataré a toda tu familia. No creas que no me atrevería. Esto es malo, maestro. Alguien de afuera dijo. La residencia del canciller ha sido rodeada por Du Chunliang y sus tropas. Shao Qian, necesitamos que esto se intensifique gravemente. Estás tirando tu vida por la borda. Esto es entre nosotros dos. No involucres a miembros de la familia. Cállate. No estás calificado para decir eso. Libera a mi hijo. Yo liberaré a tu mujer. ¿Qué tal si te dejo ir? Me dejarás ir. Te daré 5 respiraciones de tiempo. Si dices una palabra más sin sentido, lo mataré al primero. Luego mataré a toda tu familia. Los liberaré. Padre. Padre. Mátalo. Él ordenó a Du Chunliang que me cortara la pierna. Y me hirió el brazo. Mátalo. Ataquen.
Maten a hachazos a este par de bastardos. No lo creo. Confiando solo en sus armas ocultas. Puede matarnos a todos. Ataquen. Viejo perro Su. La residencia de tu canciller está rodeada por mí. ¿De verdad no tienes miedo? Intentas asustarme. No creo que Du Chunliang te esté ayudando de verdad. Se atreve a masacrar la residencia de mi canciller. Sería ejecutado junto con sus 9 generaciones de parientes. Ataquen. Quien mate a Chao Qian lo recompensaré con 10.000 tales de oro. Si le quitan el sello imperial, recompensaré con otros 30.000 tales de oro. Veamos quién de vosotros se atreve a tocarlo. Justo delante de las narices de la emperatriz. Ignorando la ley y cometiendo violencia. Estáis todos cansados de vivir. Señor censor. Ministro Su. ¡Qué gran despliegue! Señor censor, ha llegado en el momento perfecto. Este individuo intenta irrumpir en la prisión, usando a mi hijo Chen Mao como rehén. Intentando exigir un rescate. Lo descubrimos a mitad de camino. Está diciendo tonterías. Ministro Su, ¿y luego qué? Entonces este anciano se negó a ceder. Así que llame a los guardias de la residencia. Para confrontarlo. ¿Quién hubiera pensado que este individuo no solo se negó a retirarse, sino que de hecho cometió violencia a plena luz del día, coludiéndose con este bastardo para matar a mis guardias domésticos? Eunuco Chou. ¿Cómo explica este asunto? Creo que el canciller lo ha explicado muy claramente. No necesito ofrecer ninguna explicación adicional. Mire, él mismo lo admitió. En ese caso, entonces debo hacer cumplir la ley imparcialmente. Correcto. Arréstenlo. Sus 9 generaciones de parientes. De acuerdo, ustedes dos, arréstenlo. Dirección equivocada. El sospechoso está allí. Mire mi cerebro. Cierto. Esta persona escapó ilegalmente de prisión, llévenlo de vuelta. El señor censor está ejerciendo la autoridad para hacer cumplir la ley. Él es la máxima autoridad aquí. ¿Os negáis a escuchar sus palabras ahora? Sí. ¿Cómo se atreve? Censor imperial. ¿Qué significa esto, señor? ¿Qué significado? Jugando a torcer el bien y el mal justo delante de mí. De verdad me toma por un niño de 3 años. Atrápenlo. Padre, sálveme. No toquen a mi hijo. No son más que perros criados por la residencia de mi canciller. ¿Cómo se atreven a desafiar a su amo? Anciano Chen, de verdad no está dispuesto a mostrarme ninguna consideración. ¿Sabe usted de quién estoy manejando los asuntos? Será mejor que no se busque problemas. Apodérense de Chao Qian. Le garantizo una carrera oficial fluida de ahora en adelante. Secuestro de gente común, amenazar a funcionarios imperiales, instigar a los guardias de la residencia a cometer violencia. Cualquiera de estos cargos es suficiente para costarte tu puesto oficial. Y todavía te atreves a clamar. Censor imperial. Debéis manejar los asuntos de acuerdo con la ley, ¿sabéis? Esté tranquila, princesa de la comandancia. Conmigo aquí nadie se atreve a acusar falsamente al eunuco Chao. Todos ustedes. Así que todos están trabajando juntos. Todo esto fue calculado hace mucho tiempo. Para tenderme una trampa, es eso. Recién te das cuenta de eso ahora. ¿Acaso no querías que ellos no se llevaran a tu hijo? Concederé tu deseo. Hijo mío, oh, hijo mío. Mis disculpas, anciano Chen. Fue un accidente. No importa. Su Chen Mao se resistió a la autoridad. Su muerte es bien merecida. Eunuco perro. Lucharé contigo hasta la muerte. The film was translated and narrated by M Media. Eunuco perro. Que tengas un final terrible. No te preocupes. Ciertamente moriré más tarde que tú. Incluso si muero. No te lo pondré fácil. Ayudar a alguien a robar el sello imperial. Cualquiera que sea el cargo en el que me center, te arrastrará conmigo. Bien. Ya veremos eso, vieja tortuga. No te jactabas de ser el brazo izquierdo y derecho del príncipe heredero. Hoy cortaré uno de esos brazos. Que sepa quién siente el dolor primero. Llévenselo. Mañana, en la sala de deliberaciones. Su Majestad llevará a cabo personalmente el interrogatorio. Eunuco perro, que tengas un final terrible.
Hijo mío. Anciano Chen, te he molestado de nuevo. Muchas gracias, censor imperial. Es simplemente mi deber. Este viejo perro Su fue impulsado por una rabia intensa. Por eso cometía constantemente movimientos tontos. Realmente no esperaba que tu influencia fuera tan grande ahora. En tan poco tiempo. Fuiste capaz de idear una contramedida. Así es como fue atraído a la trampa. Esto es verdaderamente gratificante. Debéis explicarle detalladamente a la emperatriz más tarde, no sea que de verdad seáis acusados a cambio por él. No importa, difunde la noticia, diciendo que tomé el sello imperial para rescatar a los rehenes. Estoy a punto de enfrentar una demanda con Su Yuren. Estás loco. Mi joven amigo. Este asunto, independientemente de si es correcto o incorrecto, es un delito capital. ¿Estás realmente? Lo sabrás en breve. Primero, suelta el sedal. Quiero pescar peces grandes. Su Yuren, eres el estimado canciller de una nación que ostenta un gran poder. Y aún así cometes actos tan absolutamente malvados. Su Majestad, este viejo súbdito ha sido agraviado. Todo fue Chao Qian. Él incriminó a vuestro súbdito. Incluso él, delante de este viejo súbdito, ejecutaron a mi hijo. Ruego encarecidamente a Su Majestad que vea la verdad. Los testimonios de los soldados bajo vuestro mando son todos consistentes. Puede incluso esto ser una incriminación. Su Majestad, la evidencia es concluyente. No hay necesidad de escuchar su explicación. Ya he decidido. Con efecto inmediato, Su Yuren es destituido de el puesto de canciller. Será encarcelado en la prisión imperial y ejecutado después de la cosecha de otoño. Su Majestad, ten piedad. Su Majestad, espera. Madre. ¿Por qué no dejarlo terminar de hablar primero? Quizás haya una verdad oculta. Sí, Su Majestad. El canciller Su ha servido al país y al pueblo durante tantos años. Incluso si no tiene mérito, ciertamente ha trabajado duro. Su Alteza Real, el príncipe heredero, está tan ansioso por protegerlo. Podría ser que este asunto, en el que tú también estuviste involucrado. Vuestra Alteza Real, el príncipe heredero, el delito capital del canciller, ya es un asunto zanjado. Pei Chong, estabas al tanto de este asunto. No, yo no sabía absolutamente nada de este asunto. Me acabo de enterar. Y vine específicamente aquí para aliviar las preocupaciones de madre. Vuestra Alteza Real, el príncipe heredero, usted, ¿tú qué? Tienes una gran audacia. Abusas de tu poder, ignoras la ley tú. ¿Qué estás mirando? Usted. Te lo digo. Ahora, ni siquiera yo puedo protegerte ya. Debería ser sensato. Expon rápidamente a Chao Qian. Entonces podremos vengarnos. Madre, si la evidencia es concluyente. Vuestro súbdito está dispuesto a liderar la eliminación de esta amenaza para el pueblo. Guardias, llevaoslo. Esperen. Su Majestad, este viejo súbdito confiesa y se somete al castigo. Pero este viejo súbdito desea informar de algo. ¿Informar de qué? Este viejo súbdito denuncia a Chao Qian. Él sacó arbitrariamente a alguien de la prisión. La evidencia de asesinato es concluyente. Además, él también robó el sello imperial. Robar el sello imperial justifica el exterminio de los 9 grupos familiares. Si te atreves a engañar a la emperatriz, deberías recibir el mismo castigo. Su Majestad, este viejo súbdito está dispuesto a garantizar esto con su propia cabeza. Cada palabra dicha es verdad. Él definitivamente robó el sello imperial. Eunuco Chou. Existe tal asunto. No vas a explicar esto a todos. Si uno está decidido a condenar a alguien, siempre puede inventar un cargo. Además, las palabras de una persona como esta, ¿qué credibilidad tienen? Esa afirmación es incorrecta. Como dice el dicho, cuando un hombre está a punto de morir. Sus palabras son buenas. Eunuco Chao no explica. Li debe sentirse culpable. Emperatriz madre, en opinión de vuestro hijo, solo para estar seguros. Envía a alguien a investigar y lo sabrá. Basta, guardias, y ve a investigar. Sí. Su Majestad, el sello imperial todavía está aquí. Absurdo, estás enfrentando la muerte. Y aún así te atreves a incriminar a otros. Su Yuren, realmente mereces morir. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudo pasar esto? El crimen de engañar al soberano justifica el castigo colectivo. Llevaoslo, confiscad sus bienes y exterminad a sus 9 clanes familiares. Su Majestad, Su Majestad. Su Majestad, muestre piedad. Su Majestad. Su Majestad.
El cargo de canciller es de gran importancia. En mi opinión, Lord Chengao es muy adecuado. Muy bien, entonces que Chen Hao asume el puesto de canciller. Gracias, Su Majestad, por el ascenso. Este viejo funcionario ciertamente dedicará su vida a Su Majestad. Deberías agradecer a Xiao Qian. Él proporcionó la idea. De ahora en adelante, perteneces a la residencia de mi princesa comandante, uno de nuestra facción. Su Majestad, este viejo funcionario recomienda a Eunuco Chao para que asuma el cargo de censor supervisor. The film was translated Me opongo. and narrated Su Majestad, by las M. calificaciones Media. del Eunuco Chao aún son escasas. Ha servido como gerente principal de la Corte Interior durante menos de medio año. Ocupar simultáneamente el cargo de censor supervisor es probablemente inapropiado. ¿Está sugiriendo que? Emperatriz Madre, si este asunto realmente tiene éxito, ¿qué pensarán los funcionarios? Pensar, ¿cómo se sentirán los funcionarios? Esos funcionarios, todos han servido al país durante décadas. Si esto fuera difundido por individuos maliciosos, dirían que practica el favoritismo. Hermano imperial, en todo lo que dices. ¿Por qué apesta a celos? Si los puestos se determinaran únicamente por antigüedad, entonces esos viejos pedantes de la Academia Anlin, todos podrían convertirse en canciller. Simplemente estoy discutiendo el asunto en cuestión. Permitir que un eunuco sirva como censor. ¿Qué clase de decoro es ese? Príncipe heredero, vuestras palabras son erróneas. Héroes han surgido de los jóvenes desde la antigüedad. En mi opinión, las habilidades del Eunuco Chao son sobresalientes. Y sus logros en la gestión de la Corte Interior también son obvios para todos. Es totalmente capaz de asumir el cargo de censor supervisor. Basta. Entonces que Chao Qian ocupe temporalmente el puesto de censor supervisor. Temporalmente. Chao Qian, te daré otra prueba. Comandarás el departamento para gestionar los esfuerzos de socorro en la región norte. Si puedes resolver el difícil problema del socorro por desastre en el norte, serás confirmado inmediatamente en el puesto. Si no, serás tratado conforme a la ley. ¿Tienes confianza? Vuestro súbdito ciertamente entregará un resultado satisfactorio. Emperatriz Madre, por favor, piénselo 2 veces. Basta. Ya estoy cansado. Podéis retiraros. ¿Qué se siente? Su Alteza, tuviste suerte esta vez. Eres verdaderamente astuto. No solo no moriste esta vez, sino que también te permitió ascender exitosamente al poder. Saludos a la emperatriz viuda. Saludos a la emperatriz viuda. Chao Qian. Lo estás haciendo bien. El trabajo de la Corte Interior Imperial recientemente se ha realizado bastante bien. Lo que he recibido recientemente son todos documentos que elogian tus capacidades. Incluso el Ministerio de Guerra presentó específicamente un memorial para agradecerte, diciendo que proporcionaste un plan para mejorar la tecnología del equipo militar. Servir a su majestad. Esto es todo lo que este humilde servidor debe hacer. Ya basta de ti. Dime, ¿qué recompensa quieres? Informando a su majestad, este humilde servidor es, después de todo, una persona completa. Este humilde servidor espera que su majestad pueda restaurar la reputación de este humilde servidor. Después de todo, ser llamado eunuco esclavo todo el día. Este humilde servidor no se siente muy bien. Deitant. No creas que no sé. Tienes intenciones con respecto a la princesa de la comandancia de Tianan. Informando a su majestad, este humilde servidor, en efecto, tiene intenciones con respecto a la princesa de Tianan. Este humilde servidor también espera que su majestad pueda ayudar a concertar un matrimonio para este humilde servidor. Dados tus logros actuales, este asunto es The film difícil. was translated and narrated by M. Media. ¿Qué te parece esto? El asunto del socorro por desastre en el norte es extremadamente complicado y nadie puede resolverlo. Ya que tu mente es tan aguda. ¿Por qué no vas y echas una mano? Anunciaré en unos días. Si puedes resolver el asunto del socorro por desastre, yo personalmente os otorgaré el matrimonio a ti y a la princesa de la comandancia. Informando a su majestad, este humilde servidor ciertamente hará todo lo posible. Dentro de poco será el 80º cumpleaños de la emperatriz viuda, después de que te ocupes de los asuntos pendientes. Selecciona un regalo para mí. Y acompáñame allí en un par de días. Como ordene. Puedes retirarte ahora. Estarás bastante ocupado estos próximos días. De acuerdo.
Excelente manejo de la espada. Hace varios días que no la veo. Las artes marciales de la princesa de la comandancia han mejorado de nuevo. Xiao Qian, eres el único con una lengua tan dulce. ¿Qué estás haciendo? A plena luz del día, suéltame rápido. De todos modos, no hay nadie aquí. La figura de la princesa de la comandancia está muy bien entrenada. Estoy muy satisfecho. Detente, practico artes marciales para fortalecer mi cuerpo y mantenerme en forma. No para eso. Esa cosa. ¡Qué vergüenza! Esa cosa que mencionó la princesa de la comandancia. ¿Qué significa? Detente, no te mantiene lo suficientemente ocupado el trabajo de socorro en casos de desastre. ¿Por qué todavía tienes tiempo para venir a molestarme? Es solo que recientemente encontré una pequeña, diminuta dificultad. Y necesito a mi querida princesa de la comandancia para que me ayude. Si tienes algo que decir, solo dilo. Deja esta actuación. Q y L y parece. Eres mi esposo. Si no te ayudo a ti, ¿a quién ayudaré? Entonces muchas gracias, esposa mía. Bribón. Su Alteza, algo ha sucedido en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué? Podría ser Xiao Qian. Está causando problemas de nuevo. Su Alteza, por favor, observe. Ese perro eunuco solo lleva unos pocos días en el cargo, y ya ha asumido al Ministerio de Hacienda en el caos. En un momento exige una lista de funcionarios. Al momento siguiente exige una auditoría de las cuentas. Recientemente, la plata recibida para el socorro de desastres la sacó toda del Ministerio de Hacienda. Incluso afirmó que era para custodiar personalmente la propiedad del pueblo. Esto es simplemente completamente arrogante. Existe la posibilidad de crear un problema con respecto a la plata de socorro por desastre y culparlo por malversar la plata de socorro por desastre. Me temo que será difícil. Recientemente, la residencia Chao tiene un gran número de soldados de la residencia de la princesa comandante estacionados allí. Además, la emperatriz y la emperatriz viuda han declarado públicamente que escoltarán y protegerán los esfuerzos de socorro de desastres de Xiao Qian. Este perro eunuco es verdaderamente odioso. Tanta gente lo apoya. Su Alteza, debemos encontrar una manera de contrarrestar esto. No podemos permitir que aclare las cuentas. No me importa qué método uses. Haz que alguien destruya todas las cuentas. Una vez que alguien descubra la cantidad que hemos malversado a lo largo de los años, es suficiente para que perdamos la cabeza 10 veces. En cuanto a la lista de funcionarios, ¿qué está intentando hacer? No estoy seguro. Principalmente quiere que recopilemos los nombres de todos los funcionarios, grandes y pequeños, del norte, y los compilemos en una lista. Ya he instruido a la gente para que responda pasivamente, pero probablemente él investigue secretamente a través de otros canales. Esto, no tienes que preocuparte por otros asuntos. Vigila de cerca la investigación de las cuentas. En cuanto a la lista, dásela. No es un gran problema. Sí, su servidor irá a encargarse de ello ahora. Espera, contacta a la delegación del Reino de Qi. Diles que aceptamos cooperar. Su Alteza tiene la intención de actuar pronto. Exacto. El tiempo no espera a nadie. Es hora de decidir el destino del mundo en una sola batalla. Además, revela el paradero de Xiao Qian a la princesa del Reino de Qi. Definitivamente hará un movimiento. Su subordinado lo entiende. Xiao Qian, tus buenos días han terminado. Eunuco Chou. Casi hemos terminado nuestro té. ¿Por qué no? Discutimos asuntos serios. En efecto, princesa comandante, usted llamó a los presidentes de nuestros principales gremios de comerciantes. A todos aquí, sin explicar la razón, haciéndolo todo misterioso. Caballeros, por favor, mantengan la calma. En realidad, la razón por la que invité a todos aquí esta vez es para contribuir con esfuerzo para el socorro en casos de desastre en el norte. Entonces, después de todo esto, quiere que donemos dinero. ¿Por qué deberíamos hacerlo? En los últimos años, todos hemos estado luchando con una mala gestión. Y los gastos superan los ingresos. ¿De dónde sacaríamos dinero de sobra? Así es, Eunuco Chou. No es que seamos tacaños. Pero este asunto del socorro de desastres debería ser manejado legítimamente por la corte imperial. Nosotros también somos gente común. Usted, por favor, no nos ponga las cosas difíciles. Entiendo. Los comerciantes priorizan el beneficio, y eso es comprensible. Por lo tanto, quiero discutir un negocio con usted. Discutir un negocio. Exactamente. Yo proporcionaré tecnología comercial central. Usted invierte capital, y juntos estableceremos la Gran Cámara de Comercio del Norte, conmigo como gran presidente. Yo la guiaré hacia la prosperidad. El Eunuco Chou quiere decir que usted no contribuirá ni un solo centavo. Y aún así quiere ser nuestro jefe. Precisamente. Todos los presentes aquí, ¿quién de ustedes no ha estado luchando en el mar del comercio por décadas como una élite? Usted, un eunuco. ¿Qué cualificaciones tiene para ser nuestro jefe? Usted simplemente habla sin pensar. Usted ni siquiera ha leído medio libro sobre negocios.
como puede guiarnos hacia la riqueza. Esto es simplemente absurdo. Eunuco Chow. Si no hay nada más, nosotros nos retiraremos primero. Espere. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Solo necesito 3 pasos. Puedo hacer que usted trabaje voluntariamente para mí y ruegue cooperar conmigo. Eunuco Chow, si puede lograr eso, seré el primero en dedicarme. Dispuesto a servirle incansablemente. SIR Viente S. Presente nuestro producto comercial central para ampliar sus horizontes. ¿Qué es esto? ¿Por qué parece? Azúcar de caña. No, el azúcar de caña definitivamente no es tan fino y delicado. Ni de este color tan brillante. Eunuco Chow, ¿qué sentido tiene que esté jugando con estas cosas? ¿Cuál es la trascendencia? Permítame declarar de antemano que no tenemos tiempo libre para perder el tiempo tonteando con usted aquí. Este es mi condimento premium inventado casualmente, que posee un valor comercial extremo. Solo esto. Está intentando engañar a los niños. Sí. Las cosas que el Eunuco Chow inventa casualmente, todas tienen valor comercial. Entonces no significaría que todos podrían volverse ricos. No deseo hacer explicaciones excesivas. Si es verdad o mentira, ustedes, caballeros, lo sabrán al probarlo. De acuerdo. Consideraré esto como un gesto de respeto hacia la princesa de la comandancia. Una vez que lo probemos, nos iremos. ¡Qué dulce! Es azúcar, es azúcar. ¿Cómo puede ser tan dulce? The film was translated and narrated by Este definitivamente no es el nivel de dulzura que la tecnología existente puede refinar. Este producto, ¿cuál es su nombre? Esto es azúcar blanco granulado. Su pureza es 10 veces mayor que la del azúcar de caña común, si se utilizara para la venta. ¿Qué piensan ustedes, caballeros? Esto es suficiente para ser distribuido como un artículo de lujo en varios países. Esto es sencillamente increíble. ¿Qué? Hay 2 más. Artículos similares. Esto es un espejo de bronce. Este es el espejo de vidrio que inventé. Caballeros, echen un vistazo. ¿Cuál es más claro? Esto. ¿Qué material es este? Este es el vidrio que inventé. Puede utilizarse para arquitectura, utensilios diarios y otras aplicaciones. Este tipo de material raro ofrece infinitas oportunidades de negocio. Señor Chow, usted es sencillamente un genio. Anteriormente, fui presuntuoso. Sigan mirando. Esto. Hielo. Esto es hielo. Esto es hielo hecho usando salitre. Caballeros, por favor consideren. Si los bloques de hielo natural pueden fabricarse artificialmente y usarse en el transporte agrícola, ¿qué tan grande será el impacto de esto? Entonces, de ahora en adelante, no tendremos que preocuparnos por el deterioro de las mercancías. Durante el transporte, ¿cuánto dura la vida útil? Los productos agrícolas pueden circular por todo el país. Esta invención es suficiente para cambiar el panorama comercial existente. En efecto. Señor Chow, anteriormente no supimos reconocer su talento. Estas invenciones son prueba suficiente de sus capacidades. Lo que se dijo antes es verdad. Por favor, Su Excelencia, muestre clemencia. Estamos dispuestos a ayudar a Su Excelencia, financiando conjuntamente el establecimiento de una Cámara de Comercio General. Ahora, y mucho menos el dinero para el socorro en casos de desastre. Construir una ciudad imperial es fácilmente alcanzable. Estoy haciendo todo esto, pero no es con el propósito de recaudar fondos para el socorro en casos de desastre. Más bien, es para el futuro, habiendo hecho planes más extensos. Podría ser que usted tiene la intención de... Su Majestad. ¿Qué instrucciones tiene Su Majestad? Necesito discutir contigo el asunto del socorro por desastre. Ven aquí. Su Majestad. Usted debe estar borracho. Esto. Ha pasado un mes. El asunto del socorro por desastre. ¿Cómo está progresando? Informando a Su Majestad. El asunto del socorro en casos de desastre. Ya lo he dispuesto adecuadamente. Los resultados serán evidentes en unos días. Sin embargo, hay muchos detalles involucrados. Y no puedo explicarlos claramente en poco tiempo. Es que durante la implementación, hay mucha resistencia. Sí. Cuando se distribuyeron los fondos de socorro, fueron malversados capa por capa, y el fenómeno de la corrupción es particularmente grave. Sin embargo, Su Majestad, por favor, esté tranquilo. Ya he ideado una contramedida.
Si no fuera por el desorden dejado por la dinastía anterior, que me fue entregado, esta dolencia persistente sería difícil de erradicar. ¿Por qué el socorro por desastre sería tan difícil? Por favor, esté tranquilo, Su Majestad. Su servidor ciertamente hará todo lo posible para compartir las cargas de Su Majestad. Realmente debes prestar atención. Si encuentras alguna dificultad, ven y búscame. No debes bajo ningún concepto cargarlo solo. Después de todo, ahora eres la persona más valorada. Haz un buen trabajo. Solo entonces podré aceptar ser tu mujer. Su Majestad, debes haber bebido demasiado. Borracho. Ya borracho. No estoy borracha en absoluto. Si no me crees, mira. ¿Cómo progresa el asunto? Te pregunté cómo iba. Su Alteza, por favor, no se enoje. Las noticias de la zona de desastre aún no han regresado. Pero la emperatriz ha emitido una orden. Una sesión de 3 días, discutiendo asuntos en el salón. Todo el personal relevante debe estar presente. Parece que el esfuerzo de socorro por desastre ha fracasado. En ese momento, yo también estaré presente en la escena. Quiero ver cómo muere Chao Qian. La emperatriz nos convocó aquí. Debe ser porque ocurrió un gran error en el asunto del socorro por desastre. Incluso si el cielo se cae, hay gente alta para sostenerlo. Creo que esta vez, ese eunuco Chao Qian estará en problemas. Su Alteza. Todos afuera están difundiendo rumores de que, debido al asunto del socorro por desastre, la emperatriz va a ajustar cuentas con Chao Qian. Ese perro eunuco está a punto de enfrentar la retribución. Todavía tienes tiempo libre para charlar. Espera un momento. Tú echas toda la culpa, enteramente sobre Chao Qian. No solo quiero que pierda su cargo oficial, también quiero su cabeza. Sí. La emperatriz llega. Saludos, Su Majestad. Saludos, Su Majestad. Saludos, Su Majestad. Prescindid de las formalidades. Hoy os he convocado a todos aquí para anunciar una noticia. Respecto a los esfuerzos de socorro por desastre en el norte, el asunto ha sido resuelto. Madre emperatriz, si este esfuerzo de socorro por desastre tuvo éxito o fracasó, ¿cómo es que yo no he oído ni un solo murmullo al respecto? Sellé la noticia. Este asunto es de gran importancia. Independientemente del éxito o el fracaso, será revelado hoy. Naturalmente, aquellos que merecen recompensas serán recompensados, y aquellos que merecen castigo serán castigados. Eso es natural. Deseo que la madre emperatriz castigue severamente, para mantener la confianza del pueblo. Bien dicho. Guardias, detengan a los funcionarios negligentes. No. Ha cometido un error. Madre emperatriz, esto. Chen Jingyan, el ministro de Hacienda, incurrió en corrupción y pervirtió la ley. La evidencia es concluyente. Junto con los funcionarios implicados, todos serán arrestados y detenidos en espera de juicio. He sido agraviado. Yo no malversamos fondos. Hay pruebas. Echa un buen vistazo. El libro de contabilidad oficial que te hice preparar, los marcados con un círculo rojo en la lista. Todos son sospechosos de haber, a lo largo de los años, incurrido en corrupción. ¿Y tú? Eres solo un pez pequeño entre ellos. Está diciendo tonterías. ¿Quieres condenar basándote únicamente en una lista? ¿Con qué fundamentos? Exacto. Que puede representar una simple lista. ¿Cómo te atreves a replicar? La lista no es importante. Lo que es importante es esto. Cuando viniste aquí esta mañana, le di instrucciones a Du Chunliang que siguiera los nombres de la lista y llevara a hombres a asaltar sus casas. Y justo en tu casa, confisqué un total de casi 230,000 taeles de oro. ¿Qué? ¿Qué? Esto es malo. Este tipo. Actuar primero, informar después. Probablemente está apuntando a los funcionarios de mi facción. Ahora dime, ¿de dónde salió todo este dinero? Podría ser que este sea tu salario adelantado por 5,000 años. Llévenselo. MADR y M Emperatriz Eite. Con respecto al esfuerzo de socorro por desastre, La hambruna en el norte ha sido completamente resuelta. Todas las víctimas del desastre han asegurado sus necesidades básicas. Además, bajo la dirección de Chao Qian, la agricultura ha sido restaurada. ¿cómo es eso posible? Estás aturdido. No esperaba que esta lista tuviera otro uso. Los fondos de ayuda por desastre se distribuyeron con precisión por persona, previniendo todos los actos de corrupción. Planeaste esto todo el tiempo. Tú das un paso, yo calculo 3. No quería solo que tus subordinados malversaran los fondos de ayuda por desastre, causando así mi caída. Hiciste esto intencionalmente. Solo te das cuenta ahora. Demasiado tarde. Ya he marcado a tus lacayos punto por punto. A cualquiera que intentara obstruirme en secreto.
No perdonaré a ni uno solo. Pondré otros 500,000 taeles de plata de ayuda por desastre, en la zona de desastre, y dejaré que la nobleza local lo gestione y distribuya. Dentro de un mes. Revitalizaré el norte. Puedes hacer eso. Eso está mal. No podrías tener tanto dinero. Madre emperatriz, su hijo sospecha que está sacando las plántulas para ayudarlas a crecer, y para lograr su objetivo por la fuerza, deliberadamente sobregira los activos locals. Si hay otro desastre el próximo año, todo el reino del norte será arruinado por su culpa. Absurdo. Chao Qian ya ha preparado el plan de ayuda en caso de desastre para el próximo año. En cuanto a los fondos necesarios para el socorro en caso de desastre, todos han sido depositados en el tesoro. Exacto. Ese es el punto clave. ¿Cómo podría él posiblemente tener tanto dinero? O lo robó, o lo malversó. No necesita cuestionar la fuente de este dinero. Más de una docena de asociaciones de comerciantes en la ciudad imperial se unieron, bajo el nombre de la Cámara de Comercio General del Reino del Norte, para aportar fondos y hacer donaciones. Xiao Qian es el presidente general. Naturalmente, él tiene derecho a asignar los fondos. Así es, actualmente, el Tesoro Nacional tiene 1 millón de taeles disponibles para uso de emergencia. ¿De dónde viene esta charla de sobregiro? Ahora, la crisis financiera del Tesoro Nacional también ha sido resuelta. Deberíamos estar agradecidos con Chao Qian, no criticarlo. 1 millón de taeles. Cámara General de Comercio del Reino del Norte. ¿Cómo es esto posible? La mitad de los negocios rentables en el Reino del Norte ahora pertenece a mí, Chao Qian. Ahora poseo el poder del dinero. Y tú, este bastardo. ¿Con qué tienes para luchar contra mí? Tú, canalla. Diciendo tonterías. Perturbando la corte. Te mataré. Deitan. Príncipe heredero. ¿Hasta cuándo vas a seguir causando problemas? Ni siquiera has limpiado tu propio nombre. Y sin embargo, tienes el descaro de cuestionar a otros aquí. Madre emperatriz. ¿Qué quieres decir con eso? Su hijo es inocente. Inocente. En la lista proporcionada por Chao Qian, el 90% de los funcionarios corruptos tienen estrechos vínculos contigo. Me hablas de inocencia. ¿Te atreves a decir que, en estos asuntos, no tuviste absolutamente ninguna participación? No. Yo no lo hice. Es un montaje. Debe ser Chao Qian. Ese perro eunuco me está tendiendo una trampa deliberadamente. Toda su evidencia es fabricada. Madre emperatriz no debe escuchar sus tonterías. Si tan solo lo mato, entonces nada sucederá. Estoy completamente decepcionado de ti. Vuelve a la residencia del príncipe heredero, antes de que el asunto sea investigado a fondo. Tienes prohibido salir de la ciudad imperial ni siquiera a medio paso. Madre emperatriz. No entiendes lo que estoy diciendo. No comparto ninguna relación de sangre contigo en absoluto. Si la difunta emperatriz no me hubiera mostrado bondad, tú, el príncipe heredero, habría sido depuesto por mí hace mucho tiempo. Guardias. Entiendo. Su hijo se irá inmediatamente. ¿Crees que has ganado definitivamente? Te lo digo. Mataré a toda tu familia tarde o temprano. Todos, retírense. Chao Qian se queda. Emperatriz. Eres tonta. Estás dejando que el tigre regrese a las montañas. Solo considéralo como si yo estuviera dándole una última oportunidad. Si está dispuesto a cesar sus actividades ahora, le concederé clemencia y le perdonaré la vida. Si todavía alberga ambiciones y se atreve a levantar un ejército y rebelarse, entonces yo legítimamente eliminaré este flagelo para restaurar la paz y la tranquilidad en el Reino del Norte. Esto también puede considerarse como no fallar a la bondad que me mostró la difunta emperatriz. Sí, la difunta emperatriz ciertamente te trató bien. De lo contrario, no habrías podido convertirte en la emperatriz. Silencio. Te aprovechas y luego finges inocencia. Si no fuera por ti, haberme quitado mi pureza, te habría hecho despedazar por 5 caballos. Hablando de eso, todavía no lo hemos hecho en el salón principal. Hermano mayor. Hermano mayor. Tengo noticias importantes que reportar. Su Alteza. Hermano mayor. Justo ahora, de boca de un alto funcionario, interrogamos y descubrimos la evidencia de Peichong, de colusión con el reino de Qi. Bien, entiendo. Su Majestad, su súbdito sugiere reforzar las medidas de seguridad en el Palacio Imperial, con el general Du supervisando la defensa, por si acaso. De acuerdo. Por favor, Su Majestad, esté tranquila. El ejército de la familia Du seguramente protegerá a Su Majestad por completo. ¿Es eso así? Veo que te has vuelto poderoso ahora, cuando algo sucede. Me lo ocultas a mí, la emperatriz. Sin embargo, se lo informas a Chao Qian inmediatamente. Su Majestad, este asunto es altamente sospechoso. Es mejor que no sepa sobre él. Por favor, Su Majestad, The esté film was tranquilo. translated Conmigo aquí and no hay narrated absolutamente by ninguna N necesidad de Media. preocupación. Suficiente. Estoy cansado. Todos ustedes pueden retirarse. Sí, Eres presuntuoso. Si otros ven esto, las consecuencias serán graves. Su Majestad, todavía requiere. Tú.
Ven o no vengas, no me importa. Te estoy rogando. Bien. Entonces resolvamos esto primero. Joven esposa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te has vuelto aún más hermosa. Cállate. Habla. ¿Por qué has venido a buscarme? Estás buscando la muerte. Nada importante. Simplemente te extrañé. Quiero casarme contigo y llevarte a casa. Xiao Qian. Estás cortejando a la muerte. Este patio está completamente lleno de mi gente. ¿Crees que con solo una palabra mía, puedo asegurar que entres de pie y salgas horizontalmente? ¿Yo? No lo creo. Desde que fuiste ascendido, tu mente se ha embotado. ¿De verdad crees que esta princesa es una presa fácil? Guardias. Estás buscando tu propia muerte. Mátalo ahora mismo. Sí, Espera. Joven esposa. Debes pensar con claridad. Si sufro la más mínima herida, todo tu reino de aquí, de arriba abajo, todos deben ser enterrados conmigo. Tonterías. Has perdido la cabeza, por no mencionar al Reino del Norte. Si desplegarían tropas por ti, es varias veces la de tu Reino del Norte. ¿De dónde sacas tanta confianza? Solía hacerlo, pero ya no. ¿Qué es esta cosa? Esta es el arma divina que desarrollé independientemente. El cañón del mecanismo divino. Alcance de 5 li. Incluso las murallas de la ciudad de tu reino de Ki, frente a él, no pueden resistir ni una sola ronda. Creo que suenas como si estuvieras diciendo tonterías. El tiempo casi se acaba. Es hora de disparar. ¿Disparar qué? Joven esposa. Te tengo ahora. ¿Qué fue eso justo ahora? ¿Un terremoto? No, no. Ese fue mi cañón del mecanismo divino, disparando de prueba fuera de la ciudad. Esto es imposible. Este lugar está a docenas de li de distancia de las afueras de la ciudad. Si realmente hubo tal conmoción, entonces el poder de este cañón no sería destructor de mundos. Joven esposa. ¿Aún recuerdas este objeto? No es solo el arma oculta que inventaste. Ya que sabes que pude inventar eso. Entonces, ¿por qué asumes que no puedo desarrollar equipos aún más poderosos? Su Alteza, la princesa. El ejército del Reino del Norte fuera de la ciudad. Está investigando actualmente una nueva arma. Escuché que una montaña entera fue arrasada por la explosión. Villano lascivo. Habla. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Estás cooperando con Peichon, planeando atacar la ciudad imperial dentro de 3 días. ¿Cómo lo sabes? Si continúas cooperando con Peichon, tu reino de Ki será destruido bajo mi gran cañón. Ahora, puedo darte una oportunidad. Me obedeces dócilmente y te conviertes debidamente en joven esposa. Puedo negociar la paz entre el Reino del Norte y el Reino de Ki, permitiendo que la gente de ambas naciones evite los estragos de la guerra. ¿Qué te parece? Si el poder de este cañón del mecanismo divino es realmente tan aterrador, si no accedo a él, ¿no será que el Reino de Ki perecerá instantáneamente bajo el fuego del cañón? De acuerdo. Acepto. ¿Qué dijiste? The film was translated and narrated by M Media. Dije. Seré tu joven esposa. De ahora en adelante, eres mi mujer. He estado esperando este día, durante mucho tiempo. Aunque se perdió la mitad del territorio del Reino del Norte. Al menos con la ayuda del ejército del Reino de Ki. La gran causa seguramente tendrá éxito. Mañana subiré al trono y me proclamaré emperador, y invadiré la ciudad imperial. Primero, exterminaré a toda la familia de Chao Qian. Luego mataré a ese bastardo de Yu Hongxiao.
De ahora en adelante. Solo yo, Pei-chong, seré supremo. Solo supremo. ¡Qué imponente! Shao Qian. Madre. ¿Por qué estás aquí? Pei-chan, Pei-chong. Te di una oportunidad. No esperaba que realmente te atrevieras a rebelarte. ¿Mis guardias? ¿Dónde están mis guardias? Deja de mirar. Tus guardias ya han rendido sus armas. Esas 20.000 tropas fuera de la ciudad ya han sido aniquiladas por mis cañones del mecanismo divino. Imposible. Esto es imposible, me estás mintiendo. Ahorra aliento si mi esposo estuviera mintiendo. ¿Cómo podríamos haber entrado tan abiertamente? Pei-chong, tu hora ha llegado. No. No. Todavía tengo una carta de triunfo. El ejército del reino de Qi coordinará conmigo desde dentro y fuera. Idiota. El reino de Qi ya es ahora un estado vasallo del reino del norte. Entonces, ¿cómo podrían ayudarte, esposo? De ahora en adelante, el reino de Qi solo te obedecerá a ti. Imposible, absolutamente imposible. Basta, Pei-chong. Deja de estar tan obstinadamente engañado. Ríndete inmediatamente. Todavía puedo dejarte morir con algo de dignidad. Madre Emperatriz, su hijo sabe que se equivocó, pero el crimen de su hijo no merece la muerte. Madre Emperatriz, por favor, perdone a su hijo. Su hijo realmente no quiere morir. Te dimos una oportunidad, pero fuiste inútil. Ahora pides clemencia. Ni siquiera Jesús podría salvarte hoy. Shao Qian, no. Señor Chao. Admito que lo ataqué antes. Incluso quise matarlo. Pero todo ha terminado, no es así. Es cosa del pasado, es cosa del pasado. ¿Se acabó? Si hubieras tenido éxito en tu rebelión hoy, aún me estarías diciendo estas palabras. Justo ahora querías matarme. ¿Dónde está ahora ese espíritu feroz para matar a toda mi familia? Bastardo. Señor Chao. Míreme ahora. Me he quedado así. No represento ninguna amenaza, para usted, ni para el reino del norte. Perdóneme, estoy dispuesto a ser encarcelado de por vida. Mientras usted no me mate. Shao Qian. Hazlo. Si no me dejan vivir, todos ustedes deben morir. Ve a encontrarte con tu Jesús. De ahora en adelante, esta era próspera será iniciada por tú y yo. Gracias a ti. El reino del norte pudo iniciar una era de prosperidad sin precedentes. Todas las naciones se someten. Llegan enviados de 100 cortes. Finalmente puedo abdicar con la conciencia tranquila. Y estar contigo. ¿Abdicar de qué posición? Mientras permanezcas en el trono un solo día. Siempre seré tu eunuco, Chao. Esposo, ¿a quién elegirás esta noche? Esposo, ¿a quién elegirás esta noche? Solo los niños toman decisiones. Yo, Chao Qian. Los quiero todos.